Bienvenido a tu programa Punto de Luz, un espacio de meditación, diálogos, encuentros, autoconocimiento y espiritualidad. Punto de Luz, el contacto con tu ser interior. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen en su programa Punto de Luz. Les damos la bienvenida al programa, deseando que se encuentren muy bien y el tema del día de hoy sea de su total interés y agrado. Queremos agradecerles el que nos escuchan y nos siguen por las cuentas de Facebook que tenemos como Punto de Luz BK Radio. Y también nuestra cuenta electrónica bkcuernavaca@hotmail.com. Brahma Kumaris les da la bienvenida a través de este espacio que tenemos para ustedes. Y bueno, el día de hoy es un día muy lindo, muy especial, porque tenemos a una invitada muy especial. El día de hoy estaremos teniendo la participación aquí con nosotros de una gran amiga y una gran profesional en el tema. Ella es psicóloga y se llama Laura Hernández Gama. Laurita, para nuestros amigos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, Claudia. Pues es un gusto, amigos. El tema de hoy es un tema muy interesante y se ha titulado ¿Cómo transformar la ira en paz interior? Y bueno, vamos a ver, estábamos platicando hace unos momentos, Laura y yo, ¿cómo es que cada vez vemos que hay ciertas conductas de irritación, de ira, de enojo en las personas? Es como un comportamiento que cada vez lo vemos más natural en las personas. Lo vemos a diario, lo vemos en la gente que va manejando, en la gente que tiene que hacer filas, que tiene que esperar un ratito. Y bueno, de pronto es como ver que estamos siendo más intolerantes, más irritables, más enojones, más iracundos. Y pensando en que y reconociendo que la ira es una emoción y que se está expresando cada vez más, creemos que es muy importante entenderla, conocerla para poder transformarla. Así que bueno, Laurita, tú que eres la experta en las emociones, en algún momento comentaste con anterioridad conmigo que las emociones son mensajeros corporales. Entonces, bueno, explícanos un poquito, ¿qué es esto de las emociones? ¿La ira es una emoción? ¿El enojo es una emoción? ¿O es como un derivado de? Platícanos. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, ¿qué son las emociones? Tuvimos la oportunidad de estar juntas tú y yo hace unos días y platicando qué son las emociones una vez más. Las emociones son, a diferencia de los sentimientos, son reacciones fisiológicas y tienen un componente mental de pensamiento. Entonces se juntan dos elementos, un elemento fisiológico, químico, corporal, ya sea un cambio en la respiración, en torrente sanguíneo, temperatura, y tienen un componente de alguna idea, pensamiento. Entonces, la combinación es lo que da una emoción determinada. Esto que te comento es para cualquier tipo de emoción. Este comentario o definición que te doy, estas características son parte de cualquier emoción. Ahora, específicamente en el enojo es una emoción que no es lo mismo que la ira. Vamos a empezar por ahí, por hacer como una diferenciación, que las emociones tienen una evolución. Básicamente inician como emociones y pueden llegar hasta sentimientos, y aunque nosotros tengamos sentimientos vamos a poder tener emociones porque tenemos reacciones físicas, pero la ira no precisamente es una emoción. Ya estaríamos hablando quizás más bien como de un sentimiento. Entonces el sentimiento es más construido, tiene más tiempo de
existencia en nosotros, las emociones son momentáneas, tienen una parte como instantánea. Tenemos una reacción y si la atendemos fácilmente se pasa, por decir así, la emoción. Entonces, la ira tiene una relación con el enojo porque es una evolución, es como el proceso que se va recorriendo. Y el enojo es como lo básico. El enojo, de algunos autores lo han llamado como una emoción primaria con la cual podemos nacer, porque es energía. Entonces, más bien las experiencias de vida, el ambiente que nos rodea, hace que quizás evolucione. Algunos los han llamado emociones secundarias o sentimientos que tienen ya una mayor construcción, que puede ser la ira. La ira es más prolongada, tiene más tiempo de permanencia. Por eso quizás lo que observamos a nuestro alrededor, cuando una persona se pone iracunda, puede tener un estado más permanente, es más difícil de controlar que si solamente estuviéramos hablando de enojo, aunque digamos que su origen lo comparte con el enojo, nace de ahí. Entonces, más bien es parte de una evolución. El enojo puede evolucionar a la ira, a veces podemos decir como rabia, o algo más complejo que es un sentimiento de odio, ¿no? Entonces es como más permanente, tiene más durabilidad en las personas, tiene muchos elementos que se están conjugando en un sentimiento como el odio. No es lo mismo a un nivel de solamente la emoción del enojo. El enojo es más instantáneo, tiene una parte más sana, tiene una parte sana como todas las emociones, y su evolución es rápida, pero más bien es nuestro aprendizaje en el desarrollo de nuestra vida que hace que nos acerquemos más a la ira que a tener un enojo sano. Y yo te comentaba que es un mensajero corporal porque las emociones son reacciones químicas. Si tú aprendes a identificar la reacción física en ti, porque en cada uno puede ser un poco diferente, si tú aprendes a identificarla, estás en un momento sin ningún problema para controlarte, para resolverlo de forma más sana, sin traerte consecuencias de algún tipo de daño. Entonces, si tú lo aprovechas, este mensajero te trae algo que decirte y tú lo puedes aprovechar para saber qué es lo que en ese momento, por qué te enojaste con alguien, o sea, qué está sucediendo que tú tienes que tener una intervención porque es un mensajero de frente a alguna situación que estás viviendo con alguna persona. ¿Sí? Ok, entonces estaríamos entendiendo que nos ayudan, es como un alto, como una alerta. Sí, yo te decía hace un momento, las emociones tienen una parte, bueno, no una parte, tienen una función sana en nuestra vida y pueden tener una función que ya no es sana, es decir, podemos llamarla disfuncional. El enojo tiene una función sana en nuestra vida. ¿Cuál es una de sus características del enojo sano? Que cuando tú te enojas es una forma en que tú detienes una situación que no te gusta. No significa agredir a los demás, sino detener, tomas distancia, ¿no? Te esperas, tal vez no es el momento de enfrentar algo, sino te hace que te esperes para buscar el momento más oportuno, pero obviamente te molestas ante algo que no te gusta o que estás sintiendo que va contra tuya, tu dignidad, tu consideración en un trabajo, en una escuela, en la familia. O tus propias creencias incluso. Sí, así es. O sea, de cualquier nivel, personal, externo, de relaciones, por eso surge el enojo. Entonces te está mandando un mensaje, o sea, aquí está sucediendo algo y bueno, tienes que ir a tu interior, revisar para qué es lo que tienes que hacer externamente. Va muy de la mano que requieres tener un control de tus propias emociones, como un control del impulso. Si aquí no has sido bien enseñado sanamente en tu desarrollo de vida, obviamente empezamos a tener problemas más bien de ira, y entonces cuando hay ira hay problemas de control de impulsos o de emociones.
Entonces, estamos hablando que aunque surgen de la misma emoción, ya son condiciones diferentes. Así que no podemos decir que sea lo mismo idénticamente enojo o la ira. Más bien, indistintamente la gente podemos decir que pareciera que son lo mismo, pero no tienen la misma constitución o la misma formación ya en la vida de una persona, sobre todo por las consecuencias. Ok. Y bueno, vemos que todas estas emociones en su componente fisiológico, pues hay una reacción, ¿no? Es decir, algo sucede en el cuerpo y algo se expresa de una manera diferente entre una y otra emoción. ¿Qué es lo que sucede internamente de manera fisiológica? Porque sabemos que cuando hablamos de ira es una de las situaciones que vivimos muy complejas que dañan mucho la salud, ¿no? Que es muy perjudicial. Ya por el nivel que estamos hablando de la ira, sí, las consecuencias de la ira son más complejas y pueden tener mayores consecuencias. Algo que tenemos que tener claro es que en sí, si estamos hablando de una emoción como el enojo, va a haber un cambio fisiológico. Entonces, no podemos evitar que nosotros no podamos tener un cambio químico. Hay un cambio fisiológico, aunque sea enojo, aunque esté controlada, hay un cambio físico. El corazón se altera, los ácidos gástricos empiezan a funcionar más, tal vez sube la temperatura, torrente sanguíneo, corre más rápido la sangre. Entonces hay un cambio desde el enojo, pero si continuamos frecuentemente con una falta de control y estamos más bien en una reacción de ira, que obviamente es esa reacción pero triplicada, ¿qué va a suceder? Bueno, las consecuencias sí usualmente generan ciertos daños a nuestro alrededor y a nuestra persona, pero hablamos más bien de la ira, ¿sí? De acuerdo, porque sabemos que en el cuerpo se segrega adrenalina y cortisol. Sí, a mí me pareció muy interesante saber que el cortisol es una hormona del estrés. Sí. Cada vez que tú te estresas, el cortisol funciona. Cada emoción está relacionada con un neurotransmisor, que es una sustancia química cerebral que sirve de comunicación entre las neuronas. Es decir, así es nuestra estructura química. Nosotros no podemos ir contra eso. Entonces, esas sustancias químicas, si yo permanentemente estoy en una emoción como tristeza, enojo que estamos hablando hoy, frecuentemente, muchas horas del día o muchos días de la semana, obviamente estás generando un neuroquímico que no nada más queda en el cerebro, sino que funcionamos a través de sangre, entran a torrente sanguíneo y por eso traen sus estragos en otros padecimientos que los médicos nos piden, bueno, relájese para que no tenga usted colitis nerviosa, por ejemplo, porque es parte de esta conexión de todo el cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, las reacciones físicas, químicas de las emociones son inherentes, están juntas, es biología que tenemos, que es el complemento. Ahora, si nosotros no aprendemos a tener un control de la emoción, es lo que, digamos, lo que la hace tóxica. Llegamos a tener más bien sentimientos más permanentes y entonces es lo que por eso no se nos sugiere por salud mantenernos en cierto estado emocional. De acuerdo. Pero hay química permanente, el cerebro funciona de acuerdo a eso está relacionado con el sistema nervioso central y eso recorre todo nuestro cuerpo, está dentro de la química corporal y por eso son los cambios fisiológicos también. Qué interesante. Pues sí, precisamente es muy bueno conocer y reconocer lo que pasa, ¿no? Porque sí, yo creo que de manera muy general todos nos damos cuenta que sí, algo pasa, ¿no? Fisiológicamente podemos observar cuando alguien tiene enojo, cuando tiene ira, es muy palpable, es muy visible.
Pero bueno, todo lo que está sucediendo en nuestro interior es importante entenderlo, porque desde el entendimiento entonces puede haber ya esta idea, caber la idea de una transformación. Que es el primer paso, el que tú puedas, digamos, como informarte para conocerte, y que tú tengas acceso a eso dentro de ti para que puedas hacer algo. O sea, el informarte que sí hay un cambio químico, tú eres el primero que tiene que identificar ese cambio químico, alguno, y esa es tu señal para saber que ahí tienes que hacer algo. Bueno. ¿Y de qué tienes que hacer? Pues ahí van a venir las alternativas. Ok, pues vamos a seguir con las alternativas, nos vamos a ir a un corte y continuaremos con nuestro tema. Gracias. Es momento de hacer una pausa y volvemos a encontrarnos en Punto de Luz, la energía de tu poder interno. Mantente conectado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues reparaciones a la ciudad. ¿Por qué? Para mantener la ciudad bonita y en buen estado. ¿Y de dónde sale el dinero para eso? De nuestros impuestos. ¿Y tú ya pagaste? No. Si no pagas, ¿cómo van a mantener nuestra ciudad hermosa? Tienes razón. Hoy voy a pagar. Todos le damos valor. Felicitamos a Químicos y Solventes de Morelos, Malta Clayton y Continental Temic por adherirse al programa Orgullo Morelos. Seguimos adhiriendo a más empresas. Forma parte del programa Orgullo Morelos en www.orgullomorelos.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Encontrar un lugar con más de 20 actividades deportivas, asistencia profesional en acondicionamiento físico, salud y nutrición. Un lugar con instalaciones y equipo de calidad mundial. Un lugar diseñado para ti y tu familia. Tiene un solo nombre: Alter Family Sports Center. ¿Qué esperas? Eleva tu vida. Boulevard Juárez, número 35D, 312-6220. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Bueno, ya estamos nuevamente aquí en nuestro programa Punto de Luz con el tema ¿Cómo transformar la ira en paz interior? Y bueno, estamos con la psicóloga y nuestra invitada especial, Laura Hernández. Ella ha trabajado por muchos años estudiando y personalmente viendo esta parte de la conducta humana, y trabaja en el Centro de Integración Juvenil, dando precisamente apoyo en cuestión de emociones. Es una experta en las emociones y hemos revisado fisiológicamente, entendido qué son las emociones y cuál es la fisiología de las emociones en nuestro organismo, y entonces comprendido el por qué tienen un impacto en nuestra salud. Sin embargo, a veces se dice que estas emociones se surgen en la infancia, se aprenden en la infancia, que tenemos un aprendizaje cerebral de infancia de esas emociones que pueden ser tan dañinas, que empiezan desde una irritabilidad, un enojo, hasta convertirse en ira o incluso en odio. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo es que aparecen en la infancia? Bueno, mira, Claudia, realmente el tema de emociones es algo muy interesante en la actualidad, como tú decías en el primer bloque, porque creo que es un tema central en el ser humano y la condición social que estamos viviendo. Vemos las emociones al extremo en muchas conductas cuando estamos en grupo o en situaciones extremas, ¿no? Sin embargo, las emociones, yo les decía hace un momento que tienen una parte sana, funcional en nuestra vida, y pueden llegar a tener una parte no sana. Retomando y reforzando la parte sana, es porque, por ejemplo, si en este momento se oyera un gran ruido aquí, lo más seguro es que tú y yo nos espantamos
y no nos vamos a quedar aquí. Vamos a tener que ir a ver qué pasa. Y ese es el mensaje, esa es la parte sana, nos activa a revisar qué sucede. Y entonces sirven para algo en nuestra vida, por eso las tenemos. Estamos equipados, decíamos hace un momento, reaccionamos químicamente, tenemos neurotransmisores, por algo lo tenemos, está en el equipo físico del cuerpo. Entonces son, como decíamos hace un momento, un mensajero, nos deben de apoyar más que ser nuestro obstáculo en nuestra vida. Y cuando es disfuncional, cuando efectivamente nos lleva a vivir las cosas al extremo, que aunque yo no oiga ruidos aquí, tú y yo nos espantemos, o yo me espante de la nada, y viva la vida con miedo. Entonces, es cuando se hacen disfuncionales, no me deja vivir mi vida en la forma cotidiana que yo tengo. Pero, ¿a qué se debe que tenemos a alguien así? Usualmente, que una emoción tenga una función que no sea sana en nuestra vida, casi siempre tiene su origen en la infancia. Va a ser un poco difícil encontrar a una persona adulta que de la nada se vuelva iracunda. Va a ser muy difícil. Yo no puedo decirte que no existan, pero no puede ser lo común que encontramos. Tal vez va a haber algún episodio muy específico para que eso suceda en una persona. Tal vez hasta una lesión, un accidente, una lesión cerebral que puede darnos una persona que se pueda volver iracunda. Pero básicamente tenemos un trayectorio, un desarrollo de vida, y las personas que tienen problema con la ira lo tenemos desde siempre, o sea, desde muy pequeñitos. Y aquí viene algo del cerebro. En el cerebro hay un área que se encarga de las emociones. El sistema límbico, la amígdala, son partes del cerebro responsables de las emociones. Cuando nacemos, básicamente, el menor, el neocórtex no se ha desarrollado. ¿Y con qué vive la vida el menor? Básicamente con esta parte que es la encargada de las emociones. Los niños es como si vivieran el mundo a través de un cerebro que lo han llamado cerebro reptiliano, porque es como el primitivo con el que nacemos, y es un cerebro muy básico y su función principal está relacionada con las emociones. Entonces los niños están desarrollando apenas capacidades que no tienen simplemente por falta del desarrollo, no se han desarrollado, no ha madurado fisiológicamente el cerebro. Entonces tenemos a un menor que el mundo, realmente el filtro es la parte del cerebro emocional. Y cuando ese menor vive en ambientes donde hay mucho estrés, donde los adultos también somos iracundos ya, donde la gente tal vez estamos muy nerviosos, ansiosos, es la forma en que el menor percibe el mundo, y la emoción más estimulada en su vida puede ser determinada emoción, en este caso de la que estamos hablando, el enojo. Es una emoción que quizás está tan estimulada, que se va viviendo a un extremo. A un extremo, ¿qué quiere decir? Que es tal vez la emoción principal que experimenta alguien y la vive al extremo, con mucha intensidad. ¿Qué va sucediendo? Es un aprendizaje, un patrón de vida, un patrón de conducta como nosotros conocemos. Y lo que tenemos es que aunque vamos creciendo, esta parte del cerebro, cuando fue tan estimulada una emoción, es como tener un switch prendido, que cuando alguna situación se parece a algo como lo que aprendimos en la infancia, lo detona, lo vuelve a aprender. Y entonces, aunque no corresponda la reacción, porque la situación no corresponde, para que llegaras a una ira, que no sé si habrá alguna situación que lo pudiera tener, pero aunque no lo haya, la persona tiene por experiencia ese aprendizaje. Y en lugar de responder con enojo sano, funcional, tal vez llega frecuentemente a una reacción de ira.
Y entonces, esa es la parte que lo va dejando disfuncional para adaptarse a sus propias situaciones de vida. Entonces, es muy importante ubicar que lo que hagamos con nuestros niños, nosotros los adultos, el medio, si en nuestro medio hay más ansiedad, estrés, enojo frecuentemente, reacciones violentas, depresión o tristeza, lo que vamos a hacer es que estamos formando a un posible adolescente, posible adulto en un futuro con una conducta muy similar, que ese sea su problema principal emocionalmente hablando. Y bueno, acuérdense que yo les hablo de una manera sana de las emociones, cómo se puede romper las funciones sanas, que pueden llegar a ser hasta trastornos emocionales de alguna determinada emoción que estemos hablando. Entonces, sí es muy importante darnos cuenta a los adultos que el cuidado del cerebro de nuestros niños está dado por las propias experiencias que nosotros les damos para que ellos aprendan del medio. Tenemos que revisar como adultos qué tipo de conductas tenemos más frecuentemente para no dejar un aprendizaje tan marcado. ¿Dónde pueden encontrar ustedes información sobre esto? Hay estudios que, por ejemplo, integró Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional. En los primeros capítulos ustedes pueden encontrar esto. Qué bien, Laurita, qué interesante. Porque entonces, los que estamos en contacto, finalmente, los que aprendemos esta parte de que se está dando desde la infancia por las conductas que estamos teniendo y el tipo de cerebro que tiene el niño, emocional prácticamente, bueno, tendremos que ser más cuidadosos. Pero quienes ya somos adultos, entonces es como entrar en un proceso de entendimiento, de que ya hay un hábito formado. Podemos reaprender. Ya hay investigaciones a la actualidad de mucha fe, yo creo, de mucha esperanza, yo así las considero desde un punto de vista muy humano, que ya se han recopilado investigaciones de que aun cuando tengamos esas experiencias infantiles, podemos realizar aprendizajes con nuestra propia iniciativa y ponerlos en práctica, y puedo generarme conexiones cerebrales nuevas. Y eso implica darle una enseñanza diferente a mi cerebro, a mi fisiología y por supuesto a lo que soy como mentalmente, emocionalmente, energéticamente, o sea, impacta a todos nuestros niveles. Ya está comprobado que si uno tiene el interés, uno puede reaprender aún teniendo estas conductas. ¿Y qué de eso se trata? ¿No? Así Estamos es. en un momento excelente de reaprender, porque si bien es cierto que no se trata de reprender, de omitir y de negar estas emociones que en un momento dado se expresan, sí de transformarlas. Así es. Que es nuestro tema de hoy, el cómo transformar esa ira, ese enojo en paz interior. Así es. Y bueno, fíjate que encontré un cuento muy lindo. Tú mejor que nadie conocerás a Jorge Bucay, que es un psicoterapeuta argentino, perdón. Sí. Y él es quien crea cuentos como una herramienta para la reflexión, ¿no? Para sus terapias. Sí. Y recaba muchos cuentos por ahí. Sí. Es como una herramienta. Es una herramienta muy interesante dentro de la psicoterapia que él aplica, de este estilo humanista. Y quisiera pues compartir con ustedes un cuento que encontré que me pareció fabuloso y ad hoc al tema, precisamente sobre la ira y las reacciones que tenemos, porque finalmente tiene que ver con cómo percibimos al mundo, ¿no? Esta ira surge de cómo percibo las cosas, y tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con mi historia de vida, tiene que ver con mi ser interior finalmente, lo que pasa en mi mente. Y cuando aprendemos esto es como darnos cuenta que no es que los otros nos hagan enojar, ¿no? Finalmente nosotros aceptamos, finalmente nosotros elegimos o nosotros conectamos con todo esto que ya hemos aprendido anteriormente. Y bueno, este cuento se titula Galletitas. Esperamos que les guste a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas. Y dice así. A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla
Le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente 1 hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de refresco. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado. Así que con gesto impoloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven. Se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio, se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. No puede ser tan cara dura, pensó, y se quedó como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece media galletita a la señora. Gracias, dice la señora, tomando con rudeza la media galletita. De nada, contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. Por fin, el tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente. Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de refresco y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas intacto. Con esto nos vamos, con esta reflexión que empecemos a hacer, a un corte y regresamos. Es momento de hacer una pausa y volvemos a Punto de Luz, un espacio creado especialmente para ti. Punto de Luz. El cáncer en la infancia es curable si se detecta a tiempo. Si tu hijo presenta fiebre prolongada, bolitas en el cuello, moretones en piernas y brazos, acude a tu unidad de salud más cercana. El tratamiento es completamente gratuito. Afíliate al Seguro Popular. En Morelos, la salud es un derecho. Secretaría de Salud. Morelos, Poder Ejecutivo. Yo soy la nueva visión. En Goodyear Yakuza también te ofrecemos el mejor servicio automotriz. Afinación, cambio de aceite, amortiguadores. Somos especialistas en suspensiones y frenos. Gratis, la revisión de los 15 puntos de seguridad de tu auto y el monitoreo mecánico por internet. Aprovecha nuestra promoción de afinación, 4 cilindros por 300 pesos. 25% de descuento en la instalación de tus amortiguadores. Viaja seguro con los que más quieres. Tu familia. Poder Legislativo 202, Colonia El Empleado. Visítanos también en Jojutla y Cuautla. Grupo Copo. Comercializadora publicitaria de Cuernavaca. Contamos con productos como El Choro Matutino, Revista ¿Qué pasó? Radio, prensa, internet, inteligencia de mercados. Grupo Copo. Comprometidos con la información, formación y entretenimiento para satisfacer a nuestras audiencias cumpliendo todas sus exigencias. Plaza Andrómeda Local 8, Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca, Morelos, México. Teléfono 01-777-317-0605. Grupo Copo.
Estamos de regreso en Punto de Luz, la esencia de tu paz interior, un espacio para el ser. Bueno, ya estamos de nuevo, después de haber escuchado este lindo cuento sobre la ira y su expresión en el cuento Galletitas de Jorge Bucay. Bueno, nos damos cuenta que hay una expresión fisiológica, ¿no? Seguramente de molestia, ¿no? De sentirse enojado, alterado. Y bueno, vemos en el cuento que esto pasa frecuentemente. ¿Qué es lo que detona ese componente fisiológico del que Laura nos estaba hablando? De este pensar que insolente, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con el componente mental. Ya en el primer bloque nos hablabas de que las emociones están integradas por un componente fisiológico y uno mental. Y el mental es el componente que detona lo fisiológico. Entonces, en este sentido, es como darnos cuenta, ella pensaba que eran sus galletas, ella percibía esa parte, ¿no? Ella incluso le incomodaba en el cuento, hay como empieza a haber este enojo, pero al mismo tiempo no hay una reacción asertiva hacia ello. Es decir, tan sencillo como decir, creo que son mis galletas, ¿no? Y ahí se hubiera detenido la reacción emocional. Exacto. Pero el componente psicológico, mental, continúa y obviamente eso alimenta la reacción química o cerebral y pues no se detiene obviamente hasta llegar a la ira como ella está, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo va unida, ¿no? Las reacciones, hoy hablamos un poquito más de la reacción química y algunos datos relacionados con algunos otros aspectos, pero lo que pensamos detona que surja la reacción emocional física, ¿no? Entonces, a veces tenemos creencias, las llaman limitantes, porque realmente nada más están acotadas a cierto punto de nuestra vida, pero no se aplican para muchas otras, y entonces es cuando andamos por la vida atropellándonos con nuestras propias emociones. Entonces, un buen método es a veces preguntar directamente para que ya se acabe el asunto, ¿no? Claro, y aclararlo. Así es. Y es como muy interesante porque si nuestro tema es transformar la ira en paz interior, es como tocar y darnos cuenta cómo en esta componente mental, que es aquel que detona lo demás, es decir, nuestros pensamientos como la base de estas emociones, lo que puede ser el detonante. Entonces tendríamos que revisar en esta parte maravillosa lo que pasa en nuestros pensamientos, lo que pasa en nuestro interior, lo que estoy generando, el tipo y la calidad de los pensamientos que estoy generando. Y entonces, claro, hay todas las posibilidades de transformarlo en todo lo contrario, ¿no? Lo contrario de esta ira, de este enojo, pues es la paz, es la tranquilidad, es la serenidad, es la felicidad misma. Porque obviamente que cuando estamos en un estado de irritabilidad, de enojo, de ira, qué sé yo, pues estamos sufriendo, la pasamos mal, no nos gusta, nos altera, nos sentimos mal. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacer para transformarla? Porque es verdad que no la vamos a evadir, ahí está. Estamos molestos, no nos gustan las cosas, las situaciones, lo que estamos viviendo, pero entonces, ¿cómo transformarla en algo tan personal, tan íntimo y tan hermoso y maravilloso finalmente? Porque está muy claro, tenemos la posibilidad de reaprender, tenemos la posibilidad de transformarla, porque ya sabemos que al reprimirla, realmente la estamos alimentando, ¿no? Se está evolucionando como esta parte que nos explicabas, y desde una irritabilidad pasar por un enojo, una ira y hasta un odio, ¿no? Al reprimirla, al negarla, al no darnos cuenta de que existe, pero lo que queremos ahora es transformarla. Y es a través precisamente de este componente interno, de este componente mental, de este componente espiritual que nosotros tenemos con esta capacidad de transformación, lo que nos puede permitir
que nuestras emociones sean sanas, que sean saludables y hacer algo con lo que tenemos, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es este recurso interno con el que contamos? Fíjate que el mismo cuento te regala una partecita a través del chico que le da con todo una visión amorosa a la señora, el pedacito de galleta. Yo creo que tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos con una visión, con una mirada muy tolerante que yo llamo amorosa. Sí, una mirada a mi propia persona, de lo que he hecho conmigo, en lugar de justificar lo que ha pasado conmigo y saber si tengo o no la razón, sino más bien en esta mirada hacia mi interior y realmente valorar desde un gran aprecio, que es el sentimiento del amor a mí mismo, que es un sentimiento que tiene muchos componentes energéticos y espirituales, obviamente, de una mirada amorosa, de mucha compasión con nosotros mismos. No es una lucha hacia el exterior con nadie, no es un poder con nadie más, sino con nosotros mismos. Es una mirada que nos lleva a un esfuerzo personal, realmente, ¿no? Pero sí con un tinte muy benévolo, o sea, realmente de así como cuando hemos amado a alguien, si lo podemos ver más claramente ahí, sí, pero dirigido a nuestra persona. Y yo creo que cuando tenemos esta disposición amorosa, yo pongo otras palabras como de muy buena onda para nosotros mismos, o sea, del mejor amigo conmigo misma, o sea, la persona más comprensiva conmigo misma de quién he sido, cómo soy, qué he obtenido o qué he perdido en ese camino. Yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que pueden investigar, pero obviamente quizás algo muy en concreto que podemos iniciar es por entender que requerimos un control de ese impulso, un control de esa emoción. Y son como pasitos, y uno de los primeros pasitos es de alguna manera hacernos consciente de que lo tenemos. Por eso yo les decía con esta mirada muy amorosa, porque primero hay que aceptar cómo estamos, sin necesidad que venga nadie a decirnos, sino haciendo como una evaluación muy personal y muy sincera con nosotros. Entonces, con esa visión tan benévola, pues nos lleva a hacernos como conscientes, a decir, tengo esto, me está pasando esto, porque mientras no acepte esa partecita, como en muchos otros lugares, como en AA, que dicen que es lo primero que tenemos que aceptar, ¿no? Cuando alguien tiene un problema de alcoholismo, es lo mismo esto. Hay que empezar por aceptar qué tenemos y sin criticarla, como tú decías, sin negarla, sin reprimirla, sin querer hacer algo negativo con ella, o sea, sin regañarnos de por qué estamos de cierta manera. No, o sea, la verdad es que es un paso decir así estoy y punto, y dejemos de criticarnos, que a veces es la misma ira pero vestida de crítica, muy dura hacia nosotros mismos. Entonces es como me hago consciente, me doy cuenta de que tengo esto, y entonces puedo empezar a tener la oportunidad de, cuando pasa eso en mí, quizás se empieza a dar un proceso de reconocimiento. Y el reconocimiento, ¿cómo va a ser? Quizás una primer sugerencia es identificar una reacción química que nosotros tenemos. Si a mí me sudan las manos, el corazón me late más fuerte, aprieto la quijada, aprieto los hombros, o sea, cada uno tiene una reacción y es simplemente tomar conciencia de esa reacción, y es la primera. Entonces tenemos que entrar como paso a paso, porque si tenemos un problema de ira, obviamente, pues no va a ser mágico ni rápido. Claro. Y por eso yo les digo que es una visión amorosa, porque hay que tenernos paciencia. El tiempo con nosotros, la tolerancia. Y entonces, bueno, uno puede reconocer un primer cambio
que en ese momento tú puedes hacer muchas cosas, o sea, desde alejarme, si yo no quiero caer en la reacción de la ira, porque la ira va muy pegada con reacciones violentas, de palabras, de acciones, miradas, posturas, golpes físicamente. Entonces es como detenernos ahí, pero ese es el momento. Cuando ya estamos en el boomerang de la emoción completa, va a ser más difícil. Claro. Entonces es al principio de nuestra reacción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, aceptar o reconocer, darme cuenta cómo estoy, y luego es identificar, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Yo cómo reacciono? Y a partir de ahí, es algo que si yo voy tomando conciencia de esta reacción y me voy entendiendo, también me pasa esto y esto otro, además en algo fisiológico, va sucediendo que vamos teniendo esa conciencia, algo pasa con nosotros. Pero es un trabajo interior, que el mínimo que tienes que empezar es por aceptar o darte cuenta en qué posición estás. Yo les decía hace un momento, sin críticas, y ese es un pasito de aceptación. Si no nos criticamos negativamente, tampoco nos la aplaudimos ni la justificamos, es aceptar, la tengo. ¿Y qué voy a hacer con esta reacción? Entonces uno empieza a aceptar y uno da pasos como para poder entenderlo, pero realmente es un proceso que está mezclado, no está separado en nosotros. Yo tomo conciencia, me doy cuenta, a veces reconozco la reacción física, me tolero, me acepto, y lo que se pide es que tomes distancia. Este distanciamiento es desde alejarte físicamente de la situación que estés con alguien o en algo, no lo voltees a ver, no entres en contacto ni es tomar distanciamiento, puede ser físico, pero también puede ser mental. Tú puedes tomar distanciamiento mental diciendo, ok, voy a hacer esta otra cosa, me alejo, esto no me conviene en este momento. Uno se distancia también mentalmente, aunque estés ahí físicamente. Y todo esto es esfuerzo, o sea, es trabajo, no hay de otra. Estamos reaprendiendo conductas que nosotros hemos tenido y nuestras, de ahí pasan a más opciones. Uno va a su interior, uno se puede ir a reflexionar si se pudo controlar, reconocérselo, siéntete contento, feliz por haberlo logrado. Puedes desde cambiar un pensamiento, puedes ir a concentrarte en algo diferente, puedes tomar un libro y abrirlo y a ver qué te dice el libro. Tal vez tienes un libro de desarrollo humano o algo espiritual. O sea, puedes buscar muchas herramientas, como ahorita estoy diciendo, desde tú mismo cambiar el pensamiento, concéntrate en otra actividad, lee un libro, háblale a alguien, no lo sé, es como romper el ciclo. Pero lo mejor sería, y creo que tarde o temprano llegamos a nuestro interior. Tal vez si hemos sido muy iracundos, al inicio va a ser difícil. Es muy difícil que una persona respire profundo y esté en paz. O sea, no es mágico. Esto es un proceso que si empiezas a controlar lo fisiológico, lo más seguro es que vas reforzando tu capacidad intelectual, lo que conocemos como inteligencia emocional, para que controle la emoción, pero sin ser rígidos tampoco con la emoción. Y tarde o temprano entras a un nivel más profundo de estar en tu interior. Pero es un proceso, no hay que correr. Si siempre hemos tenido problemas para controlarnos con la ira, no queramos estar en automático del lado contrario. Es un procesito, hay que tenernos paciencia, y quien lo pueda lograr rápido, pues felicidades. O sea, también yo no digo que alguien no lo pueda lograr, o sea, claro, todo puede ser posible, ¿no? Y entonces cuando tú hablas de llegar finalmente, se dice que en los huracanes la parte más tranquila del huracán es el ojo del huracán, ¿no? Es el centro. Así es. Y es como muy similar a nosotros, ¿no? Es como volver a nuestro centro, volver a nuestra esencia, volver hacia nuestro interior, recordar lo que sí somos, recordar que hay una parte de tranquilidad dentro de todo esa agitación, dentro de todo ese caos que podamos estar viviendo a través de esta emoción tan iracunda.
siempre saber y reconocer y experimentar que hay una parte tranquila, que hay una parte serena, que hay una parte segura en nuestro interior. Sí, es cuestión de llegar a la experiencia. O sea, yo creo que si no lo hemos encontrado es por la reacción tan explosiva de una emoción. Claro. Eso rompe la capacidad de poder interiorizarnos y de tranquilizarnos y quizás ir a un estado más pacífico. Hay niveles, o sea, es como ir bajando una escalera y uno va descendiendo para hacerte como más profundo, no nada más profundo a un nivel de hago conciencia de una reacción química, sino voy tomando mayor conciencia hasta llegar a un nivel más espiritual. O sea, y tiene es como recorrer una escalera que vamos descendiendo poco a poco. Claro. Y por eso es que, bueno, la herramienta principal o fundamental en esta parte del reconocimiento de nuestro interior, de llegar a ese centro, de llegar a esa parte serena, tranquila que existe en cada uno de nosotros, es precisamente poder tener acceso a aprender a meditar, a tener esta meditación, a contemplarla como una herramienta muy útil para llegar nuevamente a nuestro centro, recargarnos de lo que realmente esas emociones bellas que hay, esos sentimientos, porque finalmente tú lo decías, ¿no? La parte mental es la que está detonando en la parte fisiológica, y eso tiene que ver entonces inclusive desde nuestra percepción. Es como entender que hay un santuario interior tranquilo, sereno, que necesitamos experimentarlo, saber que existe y contactar con él tantas veces como necesitemos para poder serenarnos, ¿no? Serenar nuestra mente y todo lo que está generando y detonando en nuestro cuerpo. ¿Qué te parece que nos vamos a una experiencia con un comentario de meditación precisamente de nuestra amiga y compañera de Brahma Kumaris, Miriam Subirana? Ella es española y bueno, vamos a disfrutarlo y a experimentarlo. ¿Okay? Y volvemos. El santuario interior. El mundo está en constante actividad y no hay un solo lugar donde pueda estar tranquilo. Necesito encontrar un espacio en mí mismo, mi santuario interior. Dejo que el cuerpo se siente cómodamente. Me enfoco hacia adentro y descubro ese espacio interior. Hay un santuario sagrado al que nadie más puede entrar. Un espacio que es mío, solo mío. Incluso aunque quisiera, nadie más puede entrar. Solo yo tengo acceso al sagrado lugar interior. Me muevo con mucho respeto, ya que es un lugar que no había visitado hace mucho tiempo. Quiero experimentarlo con el poder de mi mente. Me adentro en mi propia mente. La encuentro cubierta de polvo. Hace tanto que no me había ocupado de ella. Limpio con amor mi santuario interior, con atención, reconociendo que he de hacerlo cuidadosamente. El espacio que he limpiado ahora lo lleno con pensamientos de pureza y amor. Mientras creo una atmósfera de amor dentro de este espacio,
Voy sintiendo el poder que hay allí. Al haber transcurrido un largo tiempo sin cuidar de ese poder, se ha ido adormeciendo. Pero ahora que reencuentro este valioso lugar y lo voy llenando de amor, ese poder se despierta de nuevo. Este lugar retorna a su estado original, puro. Quiero regresar a este lugar una y otra vez. Ahora lo cuidaré. Lo llenaré con la fragancia del amor. Y sé que estará disponible para mí en cualquier momento que yo elija. Om Shanti. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Seguramente han de haber disfrutado nuestros amigos de este ejercicio de meditación que nos da la posibilidad de crear pensamientos positivos, agradables, que tienen que ver con nuestra belleza interior, con nuestro mundo interior, y es parte del autorreconocimiento de lo que tú nos estabas diciendo. Es como comprender que igual que tenemos sentimientos y emociones un tanto no tan buenas, no tan positivas, pero también en nuestra vida tenemos sentimientos y emociones muy positivas que tienen que ver con nuestros valores, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con la tranquilidad, y que es parte de lo que existe en nuestro mundo interior, parte de lo que somos. Así que bueno, ya para terminar nuestro programa, tenemos una serie de recomendaciones, Laurita, que nos vas a compartir de una manera muy práctica. ¿Cuáles serían las sugerencias para nuestros amigos que nos escuchan? De una manera muy práctica, ¿qué les estaríamos recomendando? Pues yo creo que hay diversas sugerencias a niveles distintos. O también según nuestro gusto, necesidad. Yo creo que yo empezaría por realmente valorar si tenemos un problemita o una situación que estemos viviendo de ira, ¿no? Evaluar más que justificar, ya sea porque así nos hicieron de chiquitos o porque alguien en la vida actual nos hace, ¿no? O sea, es evaluar cómo estamos, porque es como evaluar nuestra vida en este momento actual y cómo nos sentimos con nuestra vida, cómo me siento en los lugares donde me relaciono, familia, trabajo o donde estemos. Entonces es una evaluación que yo creo que si a partir de esa evaluación tú identificas que tienes un problemita y que quieres hacer algo con él, pues yo creo que se vale desde pedir ayuda. Una recomendación es tener este amor y creo que humildad hacia nosotros mismos para pedir ayuda. Ayuda profesional si la requerimos. Y además de ayuda profesional, creo que podemos
no podemos. Yo considero que yo a mucha gente que tengo en psicoterapia les digo que requieren crear sus propias herramientas. Y para mí muchas herramientas tienen que ver con todo lo que tenga que ver con meditación, para que veas la calidad de tus pensamientos, cómo cambiar pensamientos. Es una forma de empezar a enriquecer esta capacidad de inteligencia emocionalmente hablando. Es una buena herramienta para crear la inteligencia sobre las emociones o emociones inteligentes. Entonces, reconocer si tenemos algo, pedir ayuda si lo necesitamos, pero que seas muy proactivo contigo mismo. Es decir, tienes que ser alguien que para ti tienes que aplicarte muchas cositas para empezar a controlar la ira. Si estamos hablando específicamente de ira, como que, yo les decía hace un momento, identifiquen su reacción física. Identifiquen su reacción física, que es la forma de detener en ese momento. Y después vayan a revisar un poquito internamente qué relación tiene esto físico con algún tipo de creencia o pensamiento que tengamos. Exacto. ¿Qué estás pensando ese momento? O sea, ¿qué pensé en ese momento que yo sentí esto? Llega alguien, me hace algo y no sé, me enojo o estallo, exploto, ok, siento la reacción, tal vez yo digo con permiso, me voy, pero que la experiencia les permita conocerse. ¿Qué pasó? Ok, fue cuando dijo esto. Y valoramos la situación, a ver, si es cierto, pues no es posible, no sé, analizamos la situación. Entonces, son ejercicios que nos llevan a nuestro interior. ¿Sí? El cambio, yo les decía que al principio dijimos, las reacciones químicas son mensajes corporales. ¿De qué? Pues de que algo está pasando a nivel intelectual, es decir, de nuestras percepciones, decías tú, que es el mundo de percepciones, las ideas que tenemos, en base a ellas hemos creado nuestro mundo. Entonces, tenemos que ir a esta otra parte nuestra y darnos cuenta si desde esa creencia o esa idea que tengamos es verídica, es real, o tal vez no es tan real, tal vez es alguna herencia de algún familiar mío, que tal vez es una idea de mi mamá o de mi papá, tal vez no es ni nuestra, andamos cargando cositas ajenas. Entonces, digo, hagan una evaluación, cómo están, si tienen una reacción iracunda, y más cuando está asociada a violencia. Tenemos que hacer para parar esta conducta violenta que tenemos frecuentemente en sociedad, que tanto vemos, tanto criticamos, tanto no nos gusta, pero a veces no empezamos con nosotros mismos por la propia casa, ¿no? Entonces, evalúen, si necesitan ayuda, pidan ayuda, acérquense a espacios de meditación y de aprendizaje sobre qué pasa con mi capacidad mental, es decir, qué hay en mi mundo interno. Exacto. Y hay herramientas, y esas herramientas siempre están muy enriquecidas por todas estas filosofías orientales, o sea, hacen mucho hincapié en esto que como occidentales no tenemos mucho. Entonces, son herramientas que ya están ahí, están para nosotros, y vuelvo a lo mismo, identifiquen una reacción. Ese es un primer paso y aléjense, esa es al menos una forma de empezar a controlar. Aléjense y pónganse a hacer algo que les permita distraerse totalmente de la situación. Y te empiezas a calmar, eso es algo químico que nos pasa a todos. Al momento en que tú te alejas de una situación donde hay mucha ira o tienes mucha ira, lo más seguro, si tú te pones a hacer alguna actividad que totalmente te concentre en otra cosa, que casi siempre se recomienda, hagan una actividad física, caminar rápido en las esquinas cercanas a su casa, algo que sucede es que se van a tranquilizar y van a poder ver el componente mental para darse cuenta si corresponde o no su reacción a eso. Claro. Y además era muy, muy interesante que al estar revisándonos internamente, pues empezar a enfocarnos en la parte que hay
de belleza, que hay de fortaleza, esa parte que nos gusta y que existe, ¿no? Y que a veces estamos tan dormiditos, somos tan inconscientes de ella, estamos ya tan a la idea de que, bueno, así somos enojones, ¿no? Somos iracundos, o así somos de familia incluso, o de generación, ¿no? Pareciera que es como nuestro traje, ¿no? Es parte de nosotros. Y en este punto en donde tú decías, bueno, aprendan a identificarla y obsérvenla y deténganla, y bueno, también dense cuenta que ahí está, pero no somos nosotros, ¿no? Es decir, no es que yo sea una persona iracunda por nacimiento, es algo que yo he aprendido, ¿no? Pero que tengo una naturaleza incluso maravillosa, que me permite entonces transformar de esa ira y pasar a estados de tranquilidad, de serenidad, una vez que ha habido todo un proceso y un intelecto que ha estado trabajando en ello, ¿no? Y trabajando en la aceptación, en este reconocimiento y en este ser proactivo a qué voy a hacer con esto. Yo en ese sentido, me encanta entre las recomendaciones, háganse de materiales, de libros que hablen cosas o temas, más bien positivos. Hablen del amor, que hablen de la paz, que hablen de estas cualidades o valores del ser humano espirituales. Tengan libros, háganse de esto, porque también puede ser un recurso, por ejemplo, desde ir a abrir un libro y te da una idea y tal vez tú empiezas a nutrir a partir de esa idea una reflexión interna. Claro. Y te desconectas. Redireccionas. Y digo, recomiendo este tipo de materiales para que puedan entrar en esto que tú dices. Si no hemos practicado esta área en nuestra vida, tenemos que empezar a buscar formas de cómo integrarla. Claro. De cómo integrar la parte espiritual. Entonces, es como empezar a conectar estos cables nuevos para entender que no solamente somos fisiología, no nada más somos emociones, intelecto, somos personas energéticas espiritualmente, entonces necesitamos empezar a tener puentes. Y por ejemplo, se me hacen los libros con algún contenido positivo de esos temas que estamos hablando, que te permita adentrarte para verte a ti, para sentirlo en ti, no para lo que diga el libro, sino para que tú lo puedas identificar en ti. Claro, y bueno, hablando de libros, tenemos algunos que podríamos recomendarles a nuestros amigos, como Atreverse a Vivir, que es de nuestra amiga Miriam Subirana, también compañera de la Escuela de Meditación. Vivir en Libertad es otro de los títulos. Transformar la ira en calma interior, de Mike George. Y bueno, hay toda una variedad de libros. Hay materiales. Hay muchos materiales. Y bueno, pues es casi hora de irnos, de recordarles a nuestros amigos que Brahma Kumaris en Cuernavaca está situado en la calle Rosal 122, número 4, en la colonia Rancho Cortés, en Cuernavaca, Morelos. Nuestro teléfono es 145-2743 y les damos nuestra dirección porque queremos invitarles a los cursos que tenemos. Todos los meses siempre hay actividades que pueden ayudarles mucho. Y si bueno, en esta recomendación de buscar nuestras herramientas, es decir, encontrar nuestro contacto con nuestro ser interior, con nuestra espiritualidad, pues precisamente vamos a tener ciertas actividades. El día de mañana, sábado 29, estaremos teniendo un taller muy inteligente y muy holístico que habla sobre salud y meditación, precisamente. Será muy holístico porque te estaremos revisando esta parte precisamente de equilibrio entre nuestra mente, entre nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad. Y este taller va a ser el día 29 de abril, sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, posteriormente ya para empezar, perdón, esto es 29 de marzo, estamos en marzo todavía, una disculpa. Para el mes de abril, lo primero con lo que estaremos iniciando es sobre un taller de principios básicos de la meditación Raja Yoga. Entonces, bueno, si ustedes quieren conocer esta herramienta tan valiosa de la cual hemos estado mencionando como un recurso para transformar nuestras emociones y hacer
nuestra vida más saludable, bueno, lo vamos a tener el día lunes 7 y jueves 10 de abril de 6 a 7:30. Y bueno, todos los martes también tenemos momentos y espacios de meditación creativa, meditación conducida, todos los martes a las 6, de 6 a 7. Así que están todos ustedes invitados, los esperamos. Te queremos agradecer mucho todo tu presencia, tus conocimientos, el que hayas compartido con nosotros, con nuestros amigos. Ya tendrán bastante información y seguramente que si tienen la inquietud seguirán buscando un poquito más sobre ello. Muchas gracias, Laurita. Gracias Claudia por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos y bueno, como ya nos vamos a ir, nos estamos despidiendo, ¿qué les parece que nos vamos con un momentito de reflexión, de interiorización, de meditación y de paz en nuestro corazón? Vamos a compartirnos, a ponernos en un momentito de relajación, de tranquilidad, de sentarnos cómodamente, de parar con las actividades que estemos haciendo y hacer tan solo un intervalo de unos minutos que reconforten a nuestro ser interior. Contactamos con nuestra respiración. Respira profundamente. Relájate. Cálmate. Serénate y siente una sensación de paz y bienestar en cada respiración. Mantén esta serenidad al inspirar y libérate de las tensiones al soltar el aire. Me siento cómodamente, como un observador en silencio. Me desentiendo en este momento de lo que hay a mi alrededor. Personas, responsabilidades, objetos, lugares. Simplemente centro mi mente en el momento presente. La serenidad, la tranquilidad me envuelven. En esta calma puedo ver los rincones oscuros de mi ser, como sombras. Veo mis ansiedades, irritabilidades, enojos, momentos de ira, de infelicidad. Son pequeñas debilidades que yacen en algún rincón de mi ser. Acepto que existen, las observo. Me doy cuenta de que yo no soy esa oscuridad, ni esa debilidad. No es real, es como una sombra. Ahora me enfoco en lo que es real. Toda mi energía se concentra en el centro de la frente y puedo visualizar la energía centrada como un pequeño punto de luz, como una pequeña estrella llena de paz, de amor y bienestar. Solo tengo que acceder a estas cualidades, comprender que esta energía fortalece mi ser interior. Para ello, sigo observando con calma, con paciencia, sin permitir que la mente juzgue ni analice lo que me está pasando. Todo lo que me ha ocurrido forma parte del pasado. He aprendido de mis errores. Me perdono a mí mismo, perdono a los demás. Observo sintiendo quién soy. Soy un ser de luz, un ser pacífico que irradia luz,
como una pequeña vela que ilumina una habitación oscura y disipa la oscuridad que hay en mi habitación interior. Consciente de quién soy, me abro a recibir el amor hacia mí mismo. Abro mi corazón y creo una energía de amor hacia mi propio ser. Soy un ser paciente, amoroso. Genero misericordia por mí y contacto con lo más bello de mi ser interior. Contacto con mis valores, mis fortalezas y mis virtudes, sabiendo que tengo la capacidad de transformar todo aquello que no me guste, que me hace daño, que permea en mi salud. Soy un ser inteligente. Solo necesito recordar que soy un ser virtuoso. En mi esencia original, soy lleno de paz. Om Shanti. Soy un ser de paz. Hemos llegado al final de este programa. Fomentar la visión positiva es el mejor modo de conservar la felicidad. Inicia tu día meditando. Es como esparcir luz y amor en cada momento. Emergerá alegría en tu corazón y tendrás la fortaleza de afrontar cualquier situación. Te esperamos la próxima semana en Punto de Luz.